Ustedes saben, por efectos de la Ley 152 de 1994, todas las entidades territoriales del país, del orden municipal y departamental, tienen que realizar los planes de desarrollo para poder establecer las acciones de intervención en cuanto a necesidades y problemáticas que presenten las comunidades. Hemos hecho las distintas mesas de trabajo por sectores en lo rural y en lo urbano, recogiendo las distintas necesidades en cuanto a vivienda, educación, salud, medio ambiente, gestión de riesgo, seguridad y convivencia ciudadana, entre otros temas importantes. Nuestro plan de desarrollo Agua de Dios Territorio para Grandes Cosas 2020-2023 del ingeniero Felipe Tapias, que finalmente fue elegido y ahora nuestro alcalde, nos permite llevar a una conclusión importante. Primera, que hay un compromiso grande por parte de la administración, plasmando esas propuestas que quedaron en la propuesta de gobierno y que hoy van a ser incorporadas en la vía plan de desarrollo. Ya estamos trabajando en la redacción del diagnóstico de la situación territorial en cada uno de los sectores, pasando desde población vulnerable hasta llegar a todo el tema institucional. El tema institucional es un tema fundamental para que se puedan dar el cumplimiento de las políticas y programas y proyectos que va a realizar esta administración durante el periodo 2020-2023. Tenemos claro que hay unas metas por cumplir, tenemos claro que hay unas políticas por desarrollar, además tenemos muy claro que hay unas acciones de cumplimiento por la vía judicial, como es el caso del río Bogotá. Y estas van a ser incorporadas para poder continuar con los planes de gestión integral de residuos sólidos y de vertimientos, así como los planes de gestión ambiental que se deben de hacer. El municipio no cuenta con los recursos suficientes para poder atender cada una de las necesidades que se han plasmado, pero ha hecho una priorización importante a fin de poder atender las más urgentes, las más necesarias, en el caso de vías, la construcción de cintas en los sitios más críticos y necesarios, y además gestionará los recursos a nivel departamental y nacional. Así pues, que habrán vías que serán atendidas directamente por el INVIAS, otras serán atendidas con recursos del ICU, es decir, del departamento de Cundinamarca, y otras con recursos propios. En el tema del componente de salud se pretende ampliar la cobertura y además pretendemos satisfacer las necesidades apoyando a nuestros nuevos bachilleres con un programa que se va a llamar Apoyo a la Educación Superior. Todo esto para contextualizar el compromiso que tiene el señor alcalde, el doctor Felipe Tapias, para este periodo del 2020-2023.